La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. A Juan Jiménez, a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene la imagen de Dios, lleva la imagen de Dios que ha sido distorsionada por el pecado en cada uno de nosotros, pero llevamos la imagen de Dios, de manera que eso solo es suficiente razón para la sensibilidad mutua entre los seres humanos. Yo quisiera en esta tarde tomar la oportunidad, o esta noche ya casi, de hablarles no solamente como médico y no solamente como pastor que soy, pero yo tuve la oportunidad, viviendo en Estados Unidos, de tener un amplio contacto con pacientes que padecían del HIV y que por tanto tenían estilos de vida homosexuales o habían incurrido en el uso de drogas. Y lo conocimos tan bien que mi esposa y yo teníamos un estudio bíblico para ellos en nuestra propia oficina, en la sala de espera de nuestra propia oficina, por 3 años y medio, casi 4 años. Tuve la oportunidad de hablar en algunos de sus funerales, de manera que algunas de las cosas que estoy diciendo aquí no es simplemente desde el punto de vista cerebral, médico, es porque he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder compartir con esa población, escucharles, conocer sus luchas, y eso yo creo que le agrega entonces a las cosas que yo tengo que decir en esta tarde. Cuando pensamos en la homosexualidad y las reacciones diferentes en la sociedad, esto es lo que nosotros nos encontramos. Hay un grupo de personas que lamentablemente han desarrollado una homofobia cuando no hay necesidad de tal cosa, porque nosotros podemos y debemos ser personas sensibles, capaces de escuchar a cada ser humano, de manera que no estamos de acuerdo con esa posición en lo más mínimo. En el año 1993 hubo un gran revuelo por algo que eventualmente nunca fue comprobado, y es que este doctor, Dean Hammer, reportó que él había encontrado un marcador en el cromosoma 28 para lo que es la homosexualidad. Sin embargo, una de las condiciones en la ciencia para tú establecer algo como un hecho es que alguien, independientemente del descubridor inicial, tiene que encontrar lo mismo, tiene que reproducir los mismos hallazgos para evitar que quien reportó el hallazgo inicialmente no haya estado prejuiciado o no haya hecho un fraude. Por tanto, en el año 1999, la revista Ciencia o Science en Estados Unidos, una de las revistas de ciencia más prestigiosas, reportó 2 estudios hechos por 2 universidades independientes. Una es la Universidad de Ontario, donde el doctor George Rice reportó, y la otra de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, donde el doctor George Eberts reportó, y ambos desmintieron el hallazgo de tal marcador en el cromosoma 28, y eso jamás ha sido vuelto a mencionar.
Continuamos. Este otro estudio hecho por Simon Levi, donde él examinó 19 hombres homosexuales, 16 hombres heterosexuales, aparentemente él había encontrado algo que tampoco pudo haber sido comprobado, y es que en el área del hipotálamo, en el cerebro, habían unas células que él reportó eran de menor tamaño en la población homosexual que en la población heterosexual. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que no era cierto el hallazgo, y no solamente eso, en ese mismo grupo, este fue un grupo que se había muerto y se hicieron biopsias posteriores o necropsias. En 3 pacientes heterosexuales de ese grupo, las células a las que se refería el doctor Simon Levi eran más pequeñas. En 3 pacientes homosexuales, las células que debieron haber sido más pequeñas eran más grandes. De manera que estos hallazgos contradecían lo que había sido reportado por Simon Levi. Posteriormente, entonces, la revista Newsweek de Estados Unidos reportó cómo el doctor Levi admitió que él fue llevado a buscar la causa o la raíz fisiológica de la homosexualidad después que su compañero murió de SIDA. Él incluso admitió que si no encontraba una causa genética para la homosexualidad, que él podía dejar la ciencia. Y eso lo llevó entonces a hacer un reporte que jamás ha sido comprobado en la ciencia. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿dónde estamos hoy? Bueno, muchos dicen, ¿verdad?, que ¿por qué no tener ese estilo homosexual? Porque yo nací así. Bueno, lo bueno de la genética es que la genética me va a definir lo que es y no lo que yo opino. De manera que los hallazgos genéticos son objetivos. ¿Cómo nosotros sabemos cuando algo es completamente genético? Bueno, se hacen estudios en gemelos idénticos. Los gemelos idénticos tienen un código genético exactamente igual. No hay absolutamente nada de diferencia entre los genes de un gemelo genético idéntico, y su hermano. No lo puede haber, porque su origen es un espermatozoide y un óvulo. Ese solo espermatozoide y ese solo óvulo aportaron el contenido genético. Como no hay otro aporte de ningún lado, lo que un gemelo idéntico tenga, lo debe tener el otro. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? Si yo tengo una condición puramente genética, y yo tengo un hermano que es gemelo idéntico, lo que yo tenga, él tiene que tener. Bueno, los estudios han demostrado que eso nunca es la realidad en el caso de la homosexualidad. En el mejor de los casos ha habido un 50% solamente de concordancia, pero sabemos que hay muchos factores familiares, sociales, del ambiente que esos gemelos comparten, y por tanto luce más una influencia del medio ambiente que algo compartieron más que la genética que ellos comparten. En el año 2000, la Asociación de Psiquiatría Americana, que es una asociación puramente secular, reportó esto, y ahí está la página web donde usted puede encontrar este hallazgo. Actualmente hay un renovado interés en buscar etiologías biológicas para la homosexualidad. Sin embargo, a la fecha no hay estudios científicos replicados que soporten una etiología biológica específica para la homosexualidad. De manera que ahora tenemos la Asociación Americana de Psiquiatría afirmando que después de revisar los estudios, ellos han tenido que concluir que al día de hoy no hay ninguna base para tal cosa. El doctor Neil Whitehead, profesor de antropología de la Universidad de Wisconsin, publicó un libro que se llama Mis genes me hicieron hacerlo, My Genes Made Me Do It, y en ese libro, él dice 2 cosas. Número 1, la ciencia no ha descubierto en el ser humano ninguna conducta dictada por los genes, no solamente la homosexualidad. Ninguna conducta del ser humano, de acuerdo a este investigador, ha sido descubierta, determinada por los genes. En otras palabras, cualquier conducta que el ser humano haya observado, independientemente de cuál sea esa conducta, es más bien una causa aprendida, familiar, del ambiente, de las experiencias a las que yo me expongo, pero al día de hoy no hay nada que nosotros podamos decir como conducta que es simplemente determinada por los genes, por lo menos categóricamente. Y no hay un gen para la homosexualidad, dice el doctor Neil Whitehead, profesor de antropología. De hecho, desde el punto de vista antropológico y genético, si la homosexualidad hubiese sido algo genético desde la antigüedad,
los antropólogos genetistas han concluido la raza, la población ya hubiese sido exterminada porque no hay manera de reproducir a alguien que está en la práctica de un estilo de vida homosexual, número uno. Y número dos, con el tiempo, entonces, ese material genético hubiese ido pasando de generación en generación en generación hasta que después de cientos de generaciones hubiésemos terminado todo enfermo del mismo gen, o no enfermo porque no es una enfermedad. Categóricamente la homosexualidad no es una enfermedad, está claramente determinado, de manera que pero hubiésemos sido afectados cada uno con el mismo material genético y eventualmente nadie hubiese podido reproducirse, de manera que esa es la conclusión de la antropología genética. La Universidad de Yale, una de las mejores universidades en Estados Unidos, también ha tenido sus propias opiniones basadas en investigaciones. El doctor Joel Galerner dice lo siguiente: una y otra vez los científicos hablan de que ciertos genes en particular o en ciertas porciones de los cromosomas están asociados a ciertas conductas para luego tener que retirar sus declaraciones porque esos hallazgos no han podido ser reproducidos. El método científico demanda que cuando yo descubra algo, yo tengo que ser capaz de reproducirlo y lo tiene que reproducir otra persona que no sea yo para poderse establecer como un hecho. Y eso es lo que no se ha podido hacer. En los archivos de Psiquiatría General, que es una revista prestigiosa en Estados Unidos, el doctor William Vine y Bruce Parson reportaron que no hay evidencia de que la homosexualidad sea un asunto biológico. Eso va montando entonces las opiniones de diferentes centros, diferentes investigadores, a diferentes países incluso. Ok, estamos diciendo que la homosexualidad no es algo natural y aquí yo decía que esto es un análisis genético, biológico, médico, y aquí yo quiero apelar al estudio médico, habiendo visto algunas de las cosas de las cuales voy a hablar. Como infectólogo tuve la oportunidad de ver miles de pacientes con esta práctica. Número uno, nosotros tenemos órganos genitales que nos dicen lo que nuestros genes nos dicen que somos. Por ejemplo, yo puedo decir que yo soy chino, pero no lo soy. Yo puedo decir que yo soy hindú, pero no lo soy. Entonces yo no soy lo que yo digo que soy, yo soy algo que es independiente a mi opinión me dice que yo soy. Y en genética nosotros sabemos qué es eso, son mis genes. Yo tengo el cabello negro, yo tengo un gen que dice cabello negro, yo me lo puedo teñir, pero mi gen dice tu cabello es negro. De esa misma manera, en el ser humano hay cromosomas que definen el género. XX es una mujer. XY es un hombre, no hay un estado intermedio. Yo puedo decir que soy otra cosa, pero mis genes me dicen que no. De hecho, hay cosas en el cuerpo humano que me delatan. Cuando yo tengo una composición XY, si yo quiero no ser masculino, el cabello que me sale en la barba me delata, el vello que me sale en el resto del cuerpo me delata. Y cuando yo veo el cuerpo de un hombre, yo sé que es el cuerpo de un hombre porque sus músculos son masculinos y no femeninos, porque mis genes me dicen lo que realmente yo soy. Entonces la composición genética nos da a nosotros la idea de qué es un ser humano. En términos del daño a los órganos, como infectólogo yo tengo que decirles que parte de esta información es tratando de proteger la población homosexual con la que yo he estado en contacto y que hoy me escucha. Como vamos a hablar un poquito más adelante, el ano es un órgano que ha sido hecho para defecación. Es un órgano que como es para defecación, no tolera la fricción. Tiene una sola capa de protección en la epidermis porque él no está supuesto a ser sometido a fricción. Cuando ese ano es sometido a fricción, nosotros hemos visto las consecuencias: desgarros, la producción de hemorroides y la alta incidencia de enfermedades que veremos más adelante, producto del trauma y el sangramiento que eso produce. Sus fibras están construidas para funcionar hacia afuera para que la defecación pueda ocurrir. La vagina es un órgano hecho para la fricción. Sus capas musculares están revestidas de varias capas de epitelio sumamente gruesas que pueden soportar la fricción y capaz de producir lubricación durante el acto, precisamente porque esa es su
función, poder recibir un órgano contrario a lo que ella es. Estos dos órganos, si ponemos dos seres iguales del mismo sexo, no son capaces de reproducirse, y sus órganos, el órgano masculino no tiene, o el cuerpo humano masculino no tiene un órgano receptor para el órgano masculino de otro hombre, porque el ano es un órgano de defecación anatómicamente construido para otra cosa, con fibras que funcionan hacia afuera, y de eso pudiéramos seguir hablando un poco más. Hay consecuencias médicas y psicológicas y fisiológicas. De hecho, el ano, cuando es usado para la relación sexual en el tiempo, va perdiendo la tonicidad del esfínter, y hay incluso incontinencia anal en muchos de estos pacientes. Créame, como infectólogo hemos visto esto y muchas otras cosas, y esto es una manera de proteger a la comunidad homosexual de las consecuencias que quizá ellos no conocen médicamente. El argumento teleológico es un argumento que habla de que en la naturaleza todo obedece a un propósito en particular, nada es un accidente. Y eso le dice a los hombres de ciencia incluso que tiene que haber una mente inteligente detrás del diseño para que cada cosa tenga un propósito. Como ya yo mencioné, el ano tiene un propósito, defecar. Sus fibras musculares están construidas de una manera muy distinta a lo que es la vagina, que tiene otro propósito, que es el coito, y que tiene una anatomía muy diferente. La propagación de la raza humana requiere una vagina y requiere un pene, no hay manera. De hecho, es tanto así, cuando el semen es depositado en la vagina, los espermatozoides, para poder llegar hasta el útero y poder reproducir los espermatozoides que han sido depositados, o mejor dicho, la mujer, perdón, el semen que ha sido depositado produce en la mujer una reacción inmunológica, de tal forma que una reacción inmunológica de supresión, de tal manera que el espermatozoide pueda evadir el sistema inmunológico, llegar hasta el útero y llegar hasta la trompa e implantarse. Cuando ese semen es depositado en el ano, ese ano sufre las mismas consecuencias. Hay una supresión de la inmunidad, porque ese órgano no está hecho para eso, y entonces esa supresión de la inmunidad es la causa, entre otras, del aumento de las infecciones anales en esta población homosexual. La vagina y el pene fueron construidos para poder interactuar el uno con el otro por su creador. Cuando Dios creó, Él dice que creó un hombre y una mujer en Génesis 1 y 2, y su mandato fue ser fecundos y multiplicados. No hay manera de que una relación del mismo sexo pudiera llevar a cabo ese mandato que Dios le dio a la humanidad. La homosexualidad ha sido clasificada por muchos como un problema mayormente conductual, no una enfermedad. Vuelvo y lo repito, no una enfermedad. Cuando yo hice esta charla la primera vez en la Biblioteca de la República, los periodistas que estaban presentes reportaron que yo dije que la homosexualidad es una enfermedad. No es una enfermedad. Es un problema conductual. Y algunas de las cosas que se han observado es la siguiente. Cuando tú tienes un padre distante de la madre y de los hijos, tú tienes una madre que frecuentemente es crítica del esposo, tú tienes una madre que un padre que te brinda poca confianza al núcleo familiar, hay una reacción natural de ese niño a temer a su padre e identificarse con la madre, que frecuentemente se vuelve sobreprotectora, y esa identificación muchas veces es causa de estos problemas conductuales que posteriormente vemos. Y sobre todo porque cuando ese padre es distante no solamente de los hijos sino de la madre, esas madres insatisfechas tienden a llenar sus necesidades con ese hijo a quien se apegan mucho más, y el hijo comienza a tener una identificación con un sexo que no es para lo cual él fue diseñado, que debió haber sido su padre. Y él anda buscando muchas veces ese cariño, esa aprobación de parte de su padre que no tuvo. Una de las cosas que se ha hecho es que las cosas que Sigmund Freud
reportó en el pasado han sido reevaluadas, y a nivel de la psiquiatría, no estoy hablando ahora del punto de vista cristiano, sino de la psiquiatría, la gran mayoría de las cosas reportadas por Freud han sido tiradas por borda y consideradas inválidas. En este artículo donde se revisan las terapias y teorías de Freud, estos dos autores, Fisher y Greenberg, dicen: no conocemos un solo estudio donde los varones homosexuales hayan tenido una buena opinión de sus padres masculinos. Eso no quiere decir que no aparezca una persona aquí y una persona allí. El problema es que una anécdota solo de un individuo de 2 o de 3 no establecen en la ciencia los hechos. Yo necesito cientos de pacientes para establecer entonces las categorías a nivel de la ciencia. El doctor John Secco, profesor de psicología de la Universidad Estatal de San Francisco, un estado que tiene una gran población de homosexuales y que no tiene ningún prejuicio hacia lo que es la homosexualidad, dice: la idea de que las personas nazcan con un tipo de comportamiento sexual es completamente de tontos, y la homosexualidad es un comportamiento, no una condición, y algo que algunas personas pueden de hecho cambiar, así como cambian otros gustos y aspectos de la personalidad. Esa es la opinión de estos doctores. Y de hecho, yo no sé si hay en la sala alguien que fuera un ex homosexual, pero nosotros tuvimos por 3 años y medio, 4 años, un estudio bíblico con pacientes, y tuvimos con ellos, y lo vimos cambiar, y lo vimos parar su estilo de vida. De manera que es posible. Los doctores Robert Cronmeyer, en su libro Overcoming Homosexualidad, la homosexualidad o cómo conquistarla, dice: los homosexuales se hacen, no nacen de esa forma. Creo firmemente que la homosexualidad es una respuesta aprendida a experiencias dolorosas, algunas de las cuales no tenemos el tiempo de describir aquí, pero mencionamos una por lo menos del padre lejano, distante, la madre criticón del padre, y cómo ese niño comienza a identificarse tempranamente con la madre en vez de con su padre, y luego busca su aprobación. ¿Qué es lo que los estudios han mostrado en los niños, en su desarrollo evolutivo? Desde que ellos nacen hasta los 18 meses, el nexo del bebé es con la madre, no importa si es varón o hembra. Ellos están construidos de esa manera. Por eso es que con frecuencia cuando él grita, él quiere a mami. ¿Por qué? Porque mami es la primera que le ha dado el seno, le ha dado nutrición. A los 18 meses hay una fase de separación. Es natural. El niño comienza ahora a distanciarse de la madre y a identificarse con su padre. Pero si ese padre está distante, no está presente, entonces lamentablemente ese niño comienza a sufrir lo que es o experimentar una falta de identificación con el género masculino que lo puede hacer sentir seguro, y él comienza entonces eventualmente a regresar, a buscar la protección de la madre, y pudiera pasarse toda una vida tratando de encontrar la confianza en la masculinidad que no encontró en su padre. Y muchas veces se aísla o se comienza a relacionar con niñas. ¿Por qué? Porque la figura masculina distante, a veces áspera, criticón, le causó tanto trauma que él no se siente seguro en presencia del sexo masculino, y tiende entonces a comenzar a jugar con las niñas. Esto es normal entre los 5 y 7 años. Los niños comienzan a experimentar, no importa si son hombres o mujeres, a experimentar con sus genitales, comienzan a despertar a lo que son sus genitales, y no es infrecuente que ellos se toquen, no es infrecuente que entre ellos tengan sexo oral o algún tipo de contacto de una forma pasajera. El problema está cuando eso se prolonga, o cuando una persona, un niño o una niña de mayor edad, en vez de ser 2 niños de 5 a 7 años jugando de esa manera, cuando tú tienes a alguien de 5, 6, 7 años que otro lo está tocando de mucho mayor edad y lo hace de otra manera y lo prolonga en el tiempo, esas cosas van produciendo cambios en sus conductas, y más ahora donde nosotros estamos descubriendo por las resonancias magnéticas que las células cerebrales comienzan a aparearse de una manera conforme a las experiencias emocionales que nosotros vamos teniendo. De manera que un niño expuesto a este tipo de cosas por parte de alguien de mayor edad comienza a modificar incluso su estructura cerebral, que es modificable posteriormente de otra manera, pero eso es lo que explica la persistencia de este comportamiento probablemente a través de los años. Pero él no nació así.
alguien comenzó a inducir esto, y si hay algo que yo creo que va a ocurrir en los próximos 10, 15 o 20 años, que va a quedar claramente establecido cómo muchos de estos patrones de conducta fueron modificaciones que estas células produjeron debido a experiencias tempranas a las que la persona se expuso y cómo fueron modificando su forma de pensar y de reaccionar. Alan Chambers es el... se me fue el tiempo ya. Déjame ver qué hago entonces. Sí. Alan Chambers es el ejecutivo de Éxodo International, es una organización cristiana de ex homosexuales, y él dice que esta fue su experiencia. Crecí bajo la tutela de una mamá perfecta. Ella, aparte de hacerlo todo bien en casa, era mi mejor amiga, mi héroe. Caminaba como ella, hablaba como ella y desesperadamente quería que los demás vieran cuánto nos parecíamos. Como yo no tengo tiempo para cubrir todo lo que tenía que cubrir, yo voy a avanzar esto rápidamente y poder entonces, lo que es lamentable, pero entiendo que el tiempo, se tiene un tiempo que mantener. Déjame hacer esto y luego me voy a qué dice la Biblia. El doctor John Hughes de la Universidad de Illinois reportó en el año 2006, después de haber revisado 1000 estudios de pacientes homosexuales hasta el año 2006. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? El 61% de los homosexuales revisados en 1000 estudios estaban positivos para HIV. De hecho, es la única población donde el HIV ha continuado aumentando últimamente. Infecciones en los hombres, aumento de sífilis, infecciones del tracto urinario y carcinoma o cáncer del ano. Porque no está hecho para la fricción, como dijimos. Mujeres, aumento de vaginosis bacteriana, que es un tipo de vaginitis, accidente cerebrovascular y ovario poliquístico en las lesbianas. Contactos sexuales casuales entre ellos, aumentados en esa población. 50% de la población en 1000 estudios había hecho o hace uso de drogas. Suicidio, violencia también ha aumentado en esta población. En ellos se encontró una predisposición temprana a lo que es el abuso sexual. La genética mínima, si es que hubo alguna, fue la conclusión después de 1000 estudios, y cambio de homosexual a heterosexual posible. Ok, estas son las diferentes consecuencias, no tengo el tiempo para revisarlas, que nosotros vemos en pacientes con homosexualidad en términos médicos. Carcinoma de diferente tipo, aumento de suicidios reportado por la Sociedad Americana de Psiquiatría en los archivos generales de psiquiatría. Pero esto es vital. En Canadá se hizo un estudio donde la expectativa de vida de los pacientes homosexuales era 20 años de edad. Pacientes homosexuales con 20 años de edad tenían una expectativa de vida de 8 a 20 años menos que el resto de la población, que era la expectativa de vida que Canadá tenía en el año 1871, reportado en el Journal International de Epidemiología. Entonces, rápidamente, ¿qué dice la Biblia para cerrar entonces? Aquí está. Al principio, Dios creó el hombre, varón y hembra los creó el ser humano, varón y hembra. Segundo, sed fecundos y multiplicaos, solamente un varón y una hembra pueden hacer eso. De manera que Dios reveló su patrón, ¿cuál sería? Libro de Levíticos, no te acostarás con varón, como los que se acuestan con mujer es una abominación. Levíticos 20:13, si alguno se acuesta con varón, como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir. Esto suena severo, pero Dios está protegiendo la raza, porque de no ser así, la reproducción hubiese sido imposible y la raza humana no hubiese podido propagarse. Me quedan 1 o 2 slides y cierro. Romanos 1:26 dice, sus mujeres cambiaron la función natural, dijimos que la homosexualidad no es natural, por lo que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lujurias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Dios sabía cuando legisló que nosotros no debíamos, le estaba dando al revés, que nosotros no debíamos violar su ley. Al violar su ley, sufrimos las consecuencias que vimos en los slides anteriores. La relación homosexual rechaza el diseño de Dios para la obtención de placer, eso ofende a su creador, degrada la imagen de Dios en la criatura. Jesús murió por homosexuales y heterosexuales. Okay. Jesús no murió
por la población heterosexual. Jesús murió por la población homosexual y heterosexual, por todos nosotros. Yo no merezco más la gloria que ningún homosexual. Yo creo que eso tiene que quedar claro. Todos nosotros hemos pecado. La homosexualidad no es el único pecado del cual yo tengo que arrepentirme y no es el único pecado que me impide entrar a la presencia de Dios. Todo pecado requiere arrepentimiento y no solo la homosexualidad. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Y hay esperanza. Escucha lo que dice 1 Corintios 6:9 y ya con esto cierro. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No está hablando de homosexualidad. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, lo cual es tan común en nuestro país. No es solamente la homosexualidad. No podemos singularizar la homosexualidad como si todos los demás pecados fueran ok. Ni los afeminados, ni los homosexuales. Pero escucha lo que Pablo dice, ¿dónde está la esperanza? Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno de vosotros. Erais, pero ya no. De manera que esta gente que era eso, cambió, se arrepintió, Dios le perdonó y ya no lo eran. Fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Aquí no hay ni una sola persona que tenga más derecho a la misericordia de Dios que la población homosexual. No la hay. Ninguno de nosotros la merecemos. Pero cada uno de nosotros está en necesidad de arrepentimiento de su pecado. Y por medio de la sangre de Cristo que nos lava, nos cubre, Dios puede perdonarnos y darnos entrada al reino de los cielos, independientemente de cuál sea mi pecado. Gracias. A la verdad que tengo 25 notas y no sé por dónde comenzar. Pero 10 minutos. Lo primero es notar el énfasis que Juan hizo en la parte personal, obviando toda evidencia médica, genética y biológica. Yo no puedo definir algo en base a una sola opinión, que era el énfasis que él hacía. Él decía que el niño se le debe dejar ser lo que él quiere ser. Yo me imagino entonces que aquellos que tempranamente, y tenemos la evidencia de eso, quieren tener sexo con niños, teniendo 20, 30, 40 años, también debiéramos dejárselo tener, porque eso es lo que él quiere ser. Que aquellos que quieren tener sexo con cadáveres, la necrofilia, debemos dejárselo tener también, porque eso es lo que ellos quieren ser. Que aquellos que tienen una predilección por tener sexo con materias fecales, debiéramos dejárselo tener, porque eso es lo que ellos quieren ser. Yo no puedo definir para una sociedad o para un gobierno o para una generación lo que un individuo quiere opinar. Yo necesito evidencia externas a nosotros. Por tanto, yo necesito la evidencia médica, yo necesito la evidencia de la ciencia que no estuvo, pero no solamente yo puedo mostrar una foto de una jirafa y decir que esas son bisexuales. Yo tengo que, por medio de estudios de cientos de estos espécimes, demostrarlo. La razón por la que, Juan, yo estoy en desacuerdo con esas fotos de animales es porque la comunidad científica acaba de ver hace 3 meses, por National Geographic, el revuelo que causó una supuesta homosexualidad por primera vez encontrada en una especie animal. Entonces, si la comunidad científica se puso loca porque finalmente lo íbamos a encontrar, supuestamente, que todavía no ha sido comprobado, ¿ok? Entonces todo esto que vimos no puede ser cierto, porque la comunidad científica debiera tener toda esa información, y hace 3 meses que eso estaba causando un revuelo enorme en la comunidad científica, esa posibilidad. Ahora yo necesito que otra comunidad científica que no sea la que hizo el reporte lo pueda comprobar, de manera que ahí tengo que también guardar excepción contigo. Los sentimientos no pueden determinar lo que hago, porque de esa manera dejamos que los que también tienen deseo de matar, hay personas que tienen deseo de ser asesinos tempranamente seriales, tendríamos que dejarlo hacer también. En relación a la transexualidad, la Universidad de Johns Hopkins, el Departamento de Psiquiatría, acaba de convencer a toda la universidad de parar las operaciones transexuales, porque a nivel de la psiquiatría del siglo XXI, ellos han considerado esto es una normalidad tal que no es posible que nosotros contribuyamos a la alimentación. Eso no es una universidad cristiana tampoco.
Con relación al holocausto, yo tengo que decirte que la mayoría de las personas que murieron en el holocausto no eran homosexuales. De manera que, no, yo sé. Entonces, lo que quiero decir es que cuando encuentra un grupito de homosexuales, del número que sea, que ha sufrido martirio, no puedes exclusivizarlos porque la población heterosexual sufrió junto con ellos igual. Lo mismo te puedo decir que al día de hoy, cada 3 minutos hay un cristiano que perece en el mundo, cada 3 minutos en el mundo por su fe. No es la comunidad homosexual que está siendo simplemente perseguida, la comunidad cristiana está siendo más perseguida, tiene un muerto cada 3 minutos, de manera que muchos han muerto durante nuestro tiempo aquí. Yo creo que cuando hablamos del amor, ¿quién lo determina, Juan? Tú lo defines de una manera, yo lo defino de otra manera. Tiene que haber algo objetivo fuera de ti y de mí que lo defina. Ese es Dios, esa es la Biblia, exactamente, esa es la Biblia. Ok, perdón. Ok, perdón. Entonces, en términos de lo que la Biblia dice, tú hablabas de que ustedes creen en la Biblia, te refería al arco iris. Pero no puedes referirte al arco iris y decir creo en la Biblia por eso, si los textos que te mencioné de la Biblia no los consideras. Fue de la Biblia que yo cité las prohibiciones que Dios hacía para eso. En términos de que tú has oído mucho que la comunidad homosexual es degenerada, te voy a decir la que comunidad heterosexual cristiana cree de ellos mismos, incluyendo quien habla. Nosotros somos todos depravados y corruptos. La comunidad entera, heterosexual cristiana, de acuerdo a lo que la Biblia revela. Mi mente está corrompida, mi corazón está endurecido, mi voluntad está esclavizada y solamente Jesucristo puede iluminar mi mente, sensibilizar mi corazón y romper mi esclavitud. Los aumentos de suicidio, Juan, no puedes seleccionarlo de esa manera. Estados Unidos tiene un suicidio cada 4 horas de teenagers. Cada 4 horas de teenagers. Y esos no son homosexuales, son heterosexuales que se están suicidando también. Dentro de esos grupos hay homosexuales, de manera que no podemos individualizar eso porque las estadísticas nos hacen entonces mentir. En cuanto a que los suicidios se deben al rechazo a la homosexualidad, no, porque esos suicidios donde están aumentando es en los países donde la homosexualidad ya está aceptada. No es en Latinoamérica, no es en África, es en los países donde la homosexualidad está aceptada. En cuanto a los hermafroditos, ¿tú sabes cómo se producen los hermafroditos médicamente? ¿Cómo se producen los heterosexuales? Ok, yo te voy a explicar. Porque el problema es que cuando yo no conozco algo, la normalidad en medicina se establece estudiando grandes grupos de individuos. Entonces, si yo veo que yo estudio 1000 personas y veo cuál es su nivel de azúcar y 990 tienen azúcar entre 90 y 110, yo sé lo que es normal. Lo otro es anormal. Entonces, ¿cómo nosotros establecemos en medicina? Estoy hablando de religión cristiana ahora. Lo que es normal. Yo estudio la raza humana y yo veo cómo la raza humana XX siempre produce genitales femeninos, XY produce genitales masculinos, con algunas excepciones raras, una en miles y miles y miles. ¿Cómo ocurre? A nivel de las 6 semanas del desarrollo embrionario, normalmente debe haber un aumento de testosterona, y ese aumento de testosterona produce lo que son los genitales masculinos. Esa testosterona va a interactuar con receptores de testosterona que a veces están defectuosos. ¿Qué nosotros hacemos una vez conocemos la normalidad de algo? En diabetes, tú tienes personas que tienen disminución de la sensibilidad del receptor. ¿Qué hacemos con eso? Nosotros tratamos de producir medicamentos que le devuelvan al receptor su normalidad, porque ya sabemos lo que es normal.
Cuando nosotros hayamos desarrollado la ciencia lo suficiente, cuando veamos que el nivel de testosterona no está produciendo el desarrollo de los genitales masculinos, nosotros vamos a poder entonces darle el medicamento que sensibiliza al receptor para que esa anormalidad que tú estás mencionando no se produzca. Fíjate si es anormal, que hay que operarlo, independientemente de cuál sea el sexo que se escoja, de manera que no es normal. Por falta de tiempo no voy a poder referirme a todo. Eunucos. El problema es que yo no puedo aludir a la historia dice si yo no tengo las pruebas, pero la mejor fuente de historia y del lenguaje del griego no avala eso, ni la medicina tampoco. Un eunuco, normalmente el embrión se desarrolla, los testículos están aquí arriba y durante el proceso embrionario los testículos tienen que bajar a su saco. Cuando esos testículos no bajan, es una anormalidad. Hoy en día lo sabemos. ¿Sabe qué hacemos? Operamos al niño y le hacemos bajar sus testículos. En el pasado se quedaban arriba. Esos testículos degeneran y aumentan la incidencia de cáncer. El eunuco, nacido eunuco, es un individuo que en su proceso embrionario sus testículos no bajaron, simplemente. Los eunucos hechos por los hombres eran los eunucos, los hombres asignados a la reina para que nadie la pudiera violar, eran castrados y eso eran sus guardaespaldas. De manera que tenemos que conocer lo que la historia dice, pero la historia no se puede reescribir. En cuanto a tengo muchas notas, pero en cuanto a lo que tú decías de los países, de Estados Unidos y demás, ¿tú has visto últimamente la condición de la sociedad norteamericana? El deterioro de la condición de la sociedad. Entonces esa sociedad no es mi modelo. Si hay algo que Malcolm Muggeridge, periodista intelectual inglés, brillante, observó, es que cuando las sociedades están a punto de colapsar, hay un aumento de la promiscuidad y aumento del entretenimiento sexual e incluso un aumento de lo que es el sexo anormal. La sociedad norteamericana está a punto de un colapso. Y si tú y yo vivimos los próximos 10, 15 años, tú lo verás con tus propios ojos. La sociedad está a punto de colapsar. Esa sociedad a punto de colapsar no puede ser nuestro modelo. Ahora, escúchame. Yo respeto el derecho que Juan ha tenido y tiene esta tarde de expresarse, de expresar sus ideas. Ninguno de nosotros le puede quitar ese derecho. Él tiene ese derecho completamente de expresar sus ideas. Pero yo creo que de esa misma manera nosotros también tenemos el mismo derecho. La verdad estará expuesta. Usted al salir de aquí puede coger una cosa o la otra. Pero eso es lo que tenemos que hacer, cada cual expresar sus puntos y entonces al final llegar a su conclusión. Quizás a lo largo de las preguntas yo pueda dirigirme a algunas de las otras cosas, porque como te dije tengo 25 puntos y no voy a... Varias veces se mencionó que yo equiparé la homosexualidad con la necrofilia. Quisiera corregir a aquellos que hacen esa afirmación. Yo dije que si la razón para concederle al niño el derecho de elegir su sexo es lo que él quiere hacer, entonces constitucionalmente tendríamos que darle el derecho a todo ser humano que haga lo que ellos quieren hacer, y eso incluye necrofilia, eso incluye 1000 otras cosas. Eso es todo. Número 2, que un adulto no puede tener sexo con un niño. Se dijo la razón, el abogado, perdón tu nombre por favor. Lois. Joey Núñez. Si el niño no tiene potestad para tener sexo contigo, para consentir válidamente, entonces él no tiene potestad para consentir acerca de su sexo tampoco. Él necesita orientación. No puedo tener un doble estándar. Le doy al niño la potestad de elegir su sexo sin que sus padres lo orienten, pero a la hora de que él quiere tener o pudiera tener sexo con un adulto y el niño lo quiere hacer, le quito la potestad para que lo pueda hacer. Ese doble estándar no puede ser concedido. Cuando hablamos de derechos humanos, la única razón por la que el ser humano tiene derechos es porque la imagen de Dios está en él. Y el Dios que puso su imagen... El Dios que puso su imagen en el ser humano tiene todo el derecho de legislar y demandar y exigir lo que él entiende es su estándar. Juan decía, no tengo que consentir
o coincidir con Jesucristo. Bueno, ahora yo no tengo que coincidir con Jesucristo. Llegará el día en que todo hombre y toda rodilla se doblará y tendrá que coincidir con Jesucristo. El teólogo, Ángel, no hay una pugna entre el cromosoma X y el cromosoma Y. El cromosoma Y es dominante, por eso es que él siempre gana la batalla. Y él decide, la razón por la que yo necesito 2 cromosomas X es porque no son dominantes. El cromosoma sí es dominante, y cada vez que yo junto un cromosoma recesivo con un dominante, el dominante ganará la batalla. Y decía Nathanael Disla que yo dije que la genitalia define el sexo. No, eso es un error, no dije eso. Yo dije que tu genética define quién tú eres. Y los genitales son la evidencia de que tu genética te está diciendo quién tú eres. Yo puedo decir que no lo soy. Yo tengo el cabello negro, yo me puedo teñir de rubio, y yo puedo decir que no soy negro. Mi genética me dice, tu cabello es negro. Lo único que has hecho es elegir en contra de lo que eres. Pero no son los genitales que deciden. Y el hecho de que Nathanael, que el hecho de que yo diga que el ano es un órgano de defecación, que es una posición anatomista, a la verdad que a la luz de toda lógica, ciencia, no hay otra forma de ver el ano. No hace otra cosa que no sea defecar. Por Dios, yo no creo que eso requiere. Tenemos que estar en una sociedad postmoderna que cuestiona todos los principios estandarizados y establecidos para pensar que el ano tiene otra función. Además, eso no lo decido yo, eso lo decide la ciencia en todos sus estudios y observación. Yo te demostré, te enseñé cómo el ano funciona, cómo sus fibras están hechas, qué tan delgadas son, cómo se pierde la tonicidad del esfínter con el uso para lo que no es. De manera que creo que eso es un comentario que queda respondido. Yo no dije que el sexo es solo para la reproducción, ni la Biblia ni siquiera dice eso. Lo que yo dije es que para la reproducción se requiere un hombre y una mujer. Juan decía que los homosexuales también saben cómo reproducirse, sí, pero tiene que pedirle prestado al sexo heterosexual. Entonces, ahora tengo un doble estándar. Yo tengo que reconocer que ese diseño creado por Dios es el diseño original. Cuando lo violo, tengo que regresar al diseño original para pedir prestado. Entonces, no puedo violentar eso. El hecho de que la teoría de que la madre dominante, el padre pasivo que está desfasado, el doctor Nicolosi, por favor, refiérete a él, un libro llamado Prevención de la Homosexualidad, publicado en el siglo XXI, año 2000-2001. No ve dónde está el desfase. Ahí tiene toda la demostración y todos los estudios. Que por qué no nos dejan escoger el sexo cuando somos niños. Por la misma razón que cuando el niño dice que no quiere ir a la escuela, le decimos que tiene que ir a la escuela. Él no tiene capacidad todavía ni madurez para decidir sobre su propia vida. Él tendrá que esperar y llegará el momento donde él dirá, no quiero ir a la universidad, y lo hará. Pero el niño necesita orientación. Y finalmente, con relación a un comentario que se quedó atrás, que no quería dejarlo fuera, y me va a tomar un minuto, don Juan, si me lo permite. El hecho de que debiera perseguirse a aquellas personas que dan consejería porque la homosexualidad puede ser cambiada y puedo pasar a ser heterosexual y que eso no ocurre, simplemente quiero citarte 3 fuentes, 3 estudios. ¿Okay? Número 1, el doctor Robert Switzer, profesor de psiquiatría de la Universidad de Columbia, una de las mejores universidades, Ivy League en Estados Unidos, profesor de psiquiatría, publicó su artículo en Archivos de la Conducta Sexual, octubre de 2003, siglo XXI. La homosexualidad puede cambiar y él tiene la experiencia en sus pacientes. Laura Session Stepp del Washington Post escribió cómo, estudiando personas lesbianas y su interacción sexual, cómo ellas pudieron cambiar, publicado en enero del año 2004. Pero del año 1979, y cierro con eso, William Master and Virginia Johnson, Master y Johnson,
establecido mundialmente como persona de la sexualidad, observaron que el 71.6% de los pacientes que ellos siguieron por más de 6 años que habían dejado la homosexualidad persistían en la heterosexualidad, y eso fue reportado en el año 1979 por Master and Johnson. La verdad decía que cada uno tiene un pedazo, lo podemos decir, pero al final Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cuanto a cómo responder a la ideología de género, yo diría que lo primero que necesito hacer es informarme correctamente qué es lo que esta ideología plantea, porque lo peor que puede ocurrir es que estemos hablando de algo que yo mismo no entiendo bien. Lo segundo es que debemos evitar caricaturizar las posiciones contrarias, y eso muchas veces ocurre a través del sarcasmo y la burla, y la realidad es que cuando hacemos eso ni lucimos verdaderamente cristianos y tampoco estamos contribuyendo a que mi opositor, por así decirlo, quiera escucharme. Lo tercero es que yo debo tratar al otro y la posición del otro con respeto, con dignidad, reconociendo que cada ser humano es portador de la imagen de Dios. Entonces yo creo que eso es importante. Necesito tener una posición humilde a la hora de presentar la verdad. Nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie. Eso es algo que le corresponde al Espíritu de Dios, o de persuadir al otro. Lo único que podemos hacer es presentar un argumento que corresponda a la verdad de forma objetiva, lógica, no emocional, y que el otro pueda por lo menos considerar. Para aquellos, ¿verdad?, que no están abiertos a la posición cristiana, pudiéramos comenzar con un ángulo un poco más amplio, hablando de lo que la creación nos presenta. Nosotros podemos ver en el hombre, en la mujer, en los animales, que hay dos sexos, hay un varón, hay una hembra, que esos dos sexos vienen equipados con órganos que les permite aparearse, y no solamente aparearse, sino también reproducirse, que hay toda una genética detrás de la formación de estos individuos, que lo que determina que sea un varón o que sea una hembra no es simplemente a sus órganos sexuales, ¿verdad?, lo que físicamente se ve, que llamamos fenotipo, sino que el genotipo, que es lo que la persona es genéticamente, eso es lo que determina lo que yo veo. De manera que si yo soy un hombre es porque hay una composición genética que corresponde al sexo masculino, que hace al embrión incluso masculino desde su formación. A las 6 semanas del desarrollo embrionario, el cerebro incluso es bañado por la hormona testosterona en el caso de los hombres, y al final hay una estructura cerebral que corresponde a un hombre, a una mujer. El cerebro de la mujer, por ejemplo, tiene 40% más de fibras conectoras en lo que llamamos el cuerpo calloso, para conectar el hemisferio derecho y el izquierdo, y eso le permite a la mujer hacer más cosas al mismo tiempo. Estamos hablando de un sexo masculino, femenino, que tiene características de órganos sexuales, que tiene características de hormonas particulares, que tiene características de estructuras cerebrales y de funcionamiento cerebral. Eso es para alguien que no esté abierto a la posición cristiana, y luego poder llegar a la idea de que detrás de todo eso hay una mente inteligente, hay un creador que pensó estas cosas, y que ese creador diseñó todo lo que vemos en la naturaleza, tanto en lo que es la formación del universo como lo que es ahora en la formación de las diferentes especies. Pero nosotros no debemos otorgar autoridad a las emociones humanas, a los sentimientos, porque entonces tendríamos que reconocer a aquellos que hoy en día, y son muchos, que se sienten ser un tipo de animal. De hecho, en Massachusetts se cuenta que hay una colonia de 3,000 personas que dice que son animales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a legislar también para aprobar las emociones y sentimientos de esas personas. Y parte de lo que la sociedad ha perdido es su sentido de la lógica, y le ha concedido autoridad, e incluso
quiere ahora demandar que se legislen leyes a favor de la aprobación de lo que son puramente mis emociones y sentimientos, que hoy están y mañana pueden cambiar. Entonces, cuando se habla de que el sexo es fluido o el género es fluido porque tú puedes sentir de una manera hoy y otra manera la semana que viene, no, eso se ha confundido. Las palabras son fluidas. Dicho de otra manera, quizás lo que la palabra gay significaba hace 60 o 70 años era feliz, contento, y hoy significa otra cosa en el mundo homosexual. Sí, eso es otra cosa. Lo que no es fluido es tu constitución genética. Si levantas un cadáver que tiene 200 años enterrado, ahí tú vas a encontrar la evidencia de que era masculino o femenino 200 años después, porque eso no es fluido, eso no cambia, y tenemos que concederle autoridad a lo que realmente corresponde a la realidad. Y yo creo que eso es parte de lo que debemos tratar de comunicar al otro de forma respetuosa. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 3586 0000, 3586 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.